Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Este es el segundo episodio. Os saluda Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. Este segundo episodio he decidido hacerlo sobre el grupo Sonic Youth y en concreto me voy a centrar en hablar de su sexto álbum de estudio Goo. El episodio va a servir un poco como contraparte a nivel musical del primer episodio, en el que hablé sobre Galaxy 500, y si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo escuchéis porque voy a hacer alguna referencia y así se entenderá mejor. Si comenté en este primer episodio que Galaxy 500 fue un grupo totalmente desligado de la escena musical del Nueva York del momento, Sonic Youth representa todo lo contrario, porque fue al final el grupo encargado de impulsar y que de hecho dio forma a dicha escena. Antes de centrarme en el álbum, para los que no conozcáis el grupo, voy a contaros un poco de forma breve la historia de la banda. No me quiero extender mucho porque es un grupo con una trayectoria de muchísimos años en activo. Tienen una discografía súper extensa y además han habido muchos cambios en sus miembros, y prefiero extenderme más hablando de lo que significó el lanzamiento de este álbum tanto para el grupo como para la escena y en mi relación personal con el mismo. Sonic Youth se formó en el 81 en Nueva York en plena efervescencia del post-punk y el movimiento conocido como No Wave. Era una escena muy experimental, buscaba mucho desligarse de todo lo hecho anteriormente y de las etiquetas, y este espíritu experimental se ve mucho en la obra de Sonic Youth, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que tienen unos aspectos comunes que ahora comentaré a nivel musical, siempre mantuvieron ese espíritu experimental de innovar en la música, y creo que es lo que más los puede definir. La formación principal la formaron Thurston Moore como voz y guitarra, su pareja Kim Gordon como bajo y voz, y luego estaban Lee Ranaldo como guitarra y voz y Steve Shelley como batería. Steve Shelley no formaba parte de los miembros fundadores, de hecho se unió en el 85 después de que le precedieran otros miembros como Richard Edson o Bob Bert, pero se considera que la formación clásica se consolidó con la entrada de este. Como decía antes, Sonic Youth, al pertenecer a esta escena tan experimental, es muy difícil de encasillar, y yo creo que pasa un poco con todos los grupos de esa época y esa escena sobre todo, que de hecho ya jugaban a eso, ¿no? A romper un poco con las etiquetas. Pero bueno, siempre se les ha ligado sobre todo al noise rock. A nivel de sonido, se hicieron muy conocidos en la escena underground del momento por usar muchísimo las afinaciones alternativas o modificar las guitarras con objetos como destornilladores o baquetas de batería, y lograron un sonido muy distorsionado, a veces muy disonante también, y a la vez muy atmosférico. Como curiosidad se dice que las modificaciones en las guitarras y el uso de mucha distorsión o de afinaciones alternativas, al menos en un primer momento, se debía a que los instrumentos que usaban eran muy baratos y esta era una forma de camuflar el ruido. Y sea verdad o no, porque muchas veces estas cosas forman parte de la leyenda posterior que se forma alrededor de un grupo, en este caso de Sonic Youth, la verdad es que este sonido distorsionado y disonante fue lo que marcó el punto en común en toda su obra y lo que es más característico de ellos. El grupo se disolvió finalmente en el 2011 y vino motivado por la ruptura entre Thurston y Kim, que como he dicho antes eran pareja, y al ser un poco el núcleo de la banda, esto hizo que se decidiera dejar el proyecto apartado. De todas formas, dejaron una discografía súper extensa, como decía antes, incluye 16 álbumes de estudio, y aparte del álbum Goo en el que he decidido centrarme, recomiendo escuchar también Bad Moon Rising del 84
y The Dream Nation del 88. Dicho esto, y ya metidos un poco en contexto de lo que era el grupo, he decidido centrarme en este álbum por dos motivos. El primero, la importancia que tuvo a nivel musical dentro de la historia musical, como contaré ahora, y el segundo, a nivel personal. Gus se publicó en el año 1990 y fue su sexto álbum de estudio y su primer disco con una gran discográfica, en este caso DGC, asociada a Geffen Records. Esto fue súper importante porque marcó un precedente, porque hasta el momento los grupos de rock alternativo no fichaban con grandes discográficas, y el hecho de que Sonic Youth fichara con una de ellas no solo significó el paso del underground al éxito comercial para el grupo en sí mismo, sino que significó un impulso para todas las bandas de rock alternativo que formaban parte de esa escena, y de esta forma se abrió las puertas del mainstream a otros grupos que para entonces eran aún relativamente desconocidos, como por ejemplo Pixies o Radiohead o Nirvana, que de hecho estos últimos fueron teloneros del grupo durante su gira en el 91, apenas un año antes de alcanzar ellos mismos el éxito comercial e incluso superarlos a nivel de exposición con la llamada explosión grunge, ¿no? Por eso comentaba que a nivel musical este álbum fue muy importante, no tanto por la música en sí, sino por lo que significó para toda la escena de rock alternativo. El disco es muy variado, de una canción a otra, igual que toda su obra, y siguió esa línea experimental que tenía el grupo, aunque sí que es verdad que se intentó hacer un sonido un poco más accesible para el público general. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la canción Dirty Boots o Cool Thing, en la que por cierto participó Chuck D del grupo de rap Public Enemy, pero aún así el grupo no se desligó de esa actitud experimental y encontramos canciones como la de Scooter and Jinx, que básicamente es la estática de un amplificador sonando durante un minuto y medio. Quiero añadir que me gustaría poder poneros las canciones de las que hablo, pero por temas de copyright me es imposible. Es que el otro día me dejó en el anterior episodio un comentario un chico y me dijo que podía poner las canciones de fondo mientras hablaba y tal, y la verdad que sería un puntazo, pero es eso, no las pongo por temas de copyright porque prefiero no meterme en problemas. Siguiendo con el grupo y con el álbum, además de su valor como obra musical y la enorme importancia que tuvo en toda la escena del rock alternativo, que ya de por sí podría justificar que se considere una obra de culto, creo que es muy interesante también hablar del tema de la portada, porque de hecho, como explicaré luego más a fondo, esta portada fue lo primero que conocí del grupo y el motivo por el cual empecé a escucharlos, ¿no? Y de hecho creo que ha sido uno de los elementos definitorios de que este álbum se convierta en un álbum de culto. Al final es una portada que ha sido imitada un montón de veces y transgiversada, y se ha hecho un poco un meme, ¿no? La portada fue creada por Raymond Pettibon en estilo viñeta de cómic, y muestra una pareja con gafas de sol dándose a la fuga. El chico la está rodeando con el brazo mientras la chica está fumando un cigarro, y la imagen va acompañada de un texto que traducido vendría a decir más o menos: le robé el novio a mi hermana, fue todo un torbellino ardiente y repentino. En una semana matamos a mis padres y nos echamos a la carretera. Bueno, como decía, pues esto hace que sea una portada súper llamativa, y la historia que hay detrás me parece súper interesante porque el dibujo se hizo a partir de una fotografía real de una pareja británica que eran Maureen Hanley y David Smith, y se tomó el 21 de abril del 66, mientras estaban estos en el asiento trasero de un coche patrulla, porque se dirigían a testificar contra la hermana de Maureen, Myra Hindley, y su pareja, que era Ian Brady, que ambos habían sido acusados y condenados a cadena perpetua por secuestrar, torturar y abusar sexualmente de 5 adolescentes en Manchester entre el 63 y el 65. Como curiosidad, el grupo de Smiths había dedicado previamente una canción ya a este caso,
La lanzaron, creo que fue en el 84, y se llamaba Suffer Little Children. En cuanto al texto que acompaña la imagen, se cree que hace referencia a un crimen de Estados Unidos en el que un chico homosexual se fugó con el novio de su hermana, al que pidió que se vistiera de mujer luego de matar a sus padres. No se sabe muy bien si fue una confusión del autor que juntó los dos casos o simplemente que decidió juntar de forma artística las dos historias para hacer la portada, pero la verdad es que el resultado fue súper impactante y la combinación, como decía, ha dado lugar a, para mí y para mucha gente, una de las portadas más icónicas del rock alternativo. Dicho todo esto, es súper entendible que el álbum se considere una obra de culto dentro de la historia del rock alternativo, pero como he dicho antes, ahora me gustaría entrar un poco en el terreno más íntimo y me gustaría hablar haciendo referencia al título del episodio de cómo la música tiene la capacidad de transformarse en un producto aspiracional. En un principio puede sonar raro que aplique este término a la música, porque es un término que se usa más en ámbitos materiales y con componente económico muchas veces, como por ejemplo la automoción. En la automoción, un producto aspiracional es un modelo de coche que, además de sus cualidades técnicas o estéticas, vende también un estilo de vida o un estatus construido alrededor de la marca y el modelo, ¿no? Muchas veces estos modelos aspiracionales se descubren de joven, cuando aún no se tiene la capacidad económica de tenerlos. Quizás los vemos por la calle o los vemos conducirlos a alguien a quien admiramos y alrededor del modelo construimos una aura de mitificación. Y muchas veces esto lo que produce es que cuando se llega a la edad adulta y se tiene más capacidad económica, en vez de ir a comprarte un modelo nuevo y que quizás técnicamente y estéticamente es mucho más moderno y avanzado, decidimos comprarnos el modelo de coche que nos evoca a esa sensación de querer ser X persona o querer representar X valores que nos llegó de joven a través de dicho modelo, ¿no? Entonces ya no estamos comprando ese coche porque es el más caro o el más rápido o el más moderno, sino que lo estás comprando por toda esa idiosincrasia propia que como individuo hemos construido alrededor, ¿no? Y volviendo ahora al álbum y a lo de la música como producto aspiracional, quería poner el ejemplo de la automoción porque me parece muy explicativo de mi relación con este álbum. Yo al final nací en el año 96, así que para mí este álbum no llegó nunca en forma de novedad o no crecí viendo el impacto que tuvo a nivel musical en la escena, sino que me llegó en forma de camiseta en la década del 2010. Justo estaba empezando el instituto o debía ir por el segundo curso y un día apareció una chica por el pasillo unos 3 años mayor que yo, que llevaba una falda de cuadros escoceses, el flequillo recto y una camiseta de este grupo, en concreto una con la portada de este álbum. En mi instituto al final íbamos la mayoría con la estética skater que se llevaba en el momento de sudadera, pantalón bajado y zapatillas anchas, y era un pueblo pequeño, así que era raro ver gente así más alternativa. Y yo me quedé como, wow, cómo mola, ¿no? O sea, quiero ser también así de distinto. Y llegué a casa y me puse a escuchar el álbum y me pasó como con la cerveza, que al principio la pruebas y no te mola y parece como que te has de esforzar para que te acabe gustando. Porque yo con esa edad escuchaba muchísimo punk, pero sobre todo punk rock estilo Los Ramones, así más rápido y con melodías más pegadizas, y de golpe escuchar el álbum Who, que era algo más experimental, se me hizo como extraño, ¿no? Y aunque ya digo que en un primer momento no me terminó de gustar demasiado, la verdad es que se me quedó como de forma subconsciente para siempre hasta el día de hoy que ese álbum tenía que molar, porque si esa chica molaba y llevaba una camiseta de ese álbum, pues por asociación el álbum tenía que molar. Y es lo que decía antes con el ejemplo de los modelos de coches aspiracionales, que de adolescentes tenemos esta capacidad de mitificar algo externo a nosotros que creemos que nos permitirá llegar a ser eso que queremos llegar a ser. Y puede que eso que nos evocó esta sensación en su momento
nos acompañe para siempre, aun cuando ya hayamos madurado y hayamos entendido que no se tiene por qué pasar por cosas externas para llegar a ser lo que queremos ser, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con los coches, fue el Opel Kadett GSI, que tenía hermano mayor de un compañero de clase, y yo a día de hoy no lo tengo, pero estaría dispuesto a pagar dinero por tenerlo. De hecho, es algo que en algún momento creo que voy a hacer. Y con la música, pues fue el álbum Goo de Sonic Youth, por esa chica que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Hablando de este impacto y de cómo nos acompaña a lo largo de los años, yo, por ejemplo, nunca he sido mucho de llevar camisetas de grupos de música. Pero años después, cuando tenía unos 20 años, me encontré una camiseta igual en una tienda de Barcelona y sin pensarlo me la compré. Y de hecho me la puse muy pocas veces porque ya digo que no era mucho de llevar camisetas de grupos de música. Y además había grupos que me gustaban más o que escuchaba más frecuentemente, pero nunca me llegué a comprar la camiseta. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hace menos de un año, con 28, pasé de camino a un restaurante por una parada de discos de vinilo que había en una feria. Y por hacer tiempo me puse a mirar y de golpe me apareció el álbum Goo de Sonic Youth. Y yo, sin ni siquiera tener un tocadiscos, dije, hostia, me lo tengo que comprar. Y me lo compré. Y después de esto, mi pareja me regaló por mi cumpleaños un tocadisco y me puse por fin a escucharlo. Y de golpe fue súper mágico porque volví a sentir esa ilusión con la que lo escuché por primera vez de adolescente. Esa sensación de que iba a escuchar como algo que era importante. Y nunca había sido tan consciente de hasta qué punto este álbum, sin ser de mis favoritos, ni siquiera dentro de la discografía del propio grupo, ya que musicalmente me gusta más el disco de Daydream Nation que he comentado antes, pues no había sido nunca tan consciente de que me había acompañado durante toda la vida. Y de hecho, de esa reflexión que hice escuchando este álbum en el tocadiscos hace unos meses, nació la idea de hacer este podcast, ya que empecé a reflexionar muchísimo sobre hasta qué punto, incluso sin que nos demos cuenta, la música, más allá del sonido en sí, nos llega a influir. Me parece una idea súper bonita y súper potente que algo tan simple como haber construido una idealización alrededor de un álbum de música cuando era adolescente me haya llevado a iniciar un podcast o a que mi pareja me regalara un tocadiscos para que pudiera escuchar este álbum, y que de ahí pasara a empezar a coleccionar vinilos y a sentir y a entender la música de una forma diferente. Es un poco la idea que comentaba en el episodio anterior de cómo nos apropiamos de una obra ajena y acabamos expresándonos a través de ella y haciendo que trascienda. En el caso de Galaxy 500, por ejemplo, contaba que yo había querido mostrar una parte de mí a través de su música, y quizás hice que para alguien la música de Galaxy 500 acabe yendo ligada siempre a mi recuerdo o al momento en que me conoció. Y en el caso de Sonic Youth me pasa un poco a la inversa, ¿no? Un adolescente de 16 años decidió ponerse una camiseta y, consciente o inconscientemente, lanzó un mensaje del que yo fui receptor y que yo capté y que me sigue acompañando y ha sido influencia para mí más de 10 años después. Últimamente siento que todo pasa muy rápido, que todo dura lo que dura un reel, que vamos mucho en busca de ese impacto momentáneo que nos da un subidón de dopamina. No he pasado una buena temporada en el trabajo, he estado muy agobiado por las prisas, trabajo en transporte y siempre hay bastante estrés. Y igual que muchos voy tirando pues a base de medicación y un poco de terapia, ¿no? Y paradójicamente, quizás por todo esto, he empezado a encontrar la belleza en estos procesos abstractos y lentos y a veces difíciles de comprender incluso, que rodean a la música o a la cultura en sí. En mi caso, por ejemplo, he encontrado la belleza en escuchar un disco entero sin estar haciendo nada más que escucharlo, sin poder pasar a la siguiente canción con un clic, porque el ritmo lo marca el tocadiscos, ¿no? Y esto hace que me deje llevar mucho por los recuerdos o las sensaciones que me evocan, y en evitar un poco caer en la sobreestimulación que parece que ahora lo domina todo, ¿no?
He decidido hacer este episodio sobre Sonic Youth porque he encontrado algo muy reconfortante en la simplicidad de toda esta historia que empieza con una camiseta y acaba abarcando muchas experiencias vitales. Bueno, he dicho simplicidad, pero realmente me parece un proceso súper complejo, ¿no? Pero es eso que comentaba, que me ha hecho mucho pensar en cómo ahora estamos habituados a un impacto detrás de otro impacto, y son impactos breves y no duraderos. Y esto quería que fuera una especie de invitación a viajar un poco al pasado y a recordar de dónde venimos y cuáles son esas pequeñas cosas a las cuales a veces no damos la importancia que merecen, pero que al final nos han hecho ser quienes somos, ¿no? Todos creo que tenemos alguna obra o algún artista que sea musical o de cualquier otra cosa que nos impactó, y ya digo, me parece como muy bonito en el contexto histórico en el que estamos, en el que todo parece que tenga que ser inmediato, el pararnos a ver estos procesos y ir echando hacia atrás y ver de dónde viene todo y comprobar que ese impacto ha sido duradero en el tiempo, ¿no? Dicho esto, pues espero que os haya gustado o por lo menos os haya parecido interesante. Ojalá de alguna forma os haya hecho recordar a eso, que os haga sentir algo parecido. Y os animo, como siempre, a hacer cualquier comentario o sugerencia, ya sea en la caja de comentarios o por privado. Os recuerdo también que podéis escucharme tanto en Spotify como en YouTube, con el nombre de Los vampiros no comen pizza. Y os animo a que, si os gusta el contenido, pues os suscribáis y me dejéis un like en YouTube o una valoración si me escucháis en Spotify, porque de esta forma me ayudáis un poco con el algoritmo este omnipresente y omnipotente que lo domina todo y decide qué se muestra y qué no. Dicho esto, muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy y escucharme. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.